Eh, ya, ahí dice. Tiene su pro y su contra, pero yo creo que en el futuro se va a sustituir las cánulas nasales por CPAP. Pero por supuesto, primero tenemos que dejar la resistencia porque muchas veces no creemos en ciertos sistemas de oxigenoterapia porque estamos acostumbrados a utilizar estamos acostumbrados a utilizar el CPAP. Es como que si tuviéramos que cambiar la ventilación convencional con alta frecuencia. Como no se acostumbran a estas tecnologías que están entrando cada día mayor, dicen, no, yo mejor me quedo con ventilación convencional, sin saber que lo otro puede proteger el pulmón del recién nacido y eso es lo que se busca siempre, tratar de proteger el pulmón del recién nacido. Miren, hablando de las cánulas nasal y esperando las preguntas que vayan haciendo las personas que están ingresando en este momento, hablando de la cánula nasal, tú habías dicho, Sandra, con referencia al tamaño, una Exacto. pregunta que yo quería hacer es que si hay una edad límite para decir, hasta acá podemos poner cánula nasal. O sea, ejemplo, a los recién nacidos de 500 gramos no le puedo colocar cánula nasal porque no hay una medida o algo así. O a los recién nacidos de tanto peso. No sé si ustedes manejan, por ejemplo, tú, Sandra, un protocolo en tu hospital de hasta qué edad es el límite y también considera si tienen algún límite de edad para colocar cánulas nasal. De No, alto. nosotros no. Particularmente depende a veces en el hospital tenemos todos los tamaños. No hay Ya. una edad límite. Inclusive hemos puesto cánula de alto flujo a pacientes menores de 1 kilo, de 800 gramos, y nos ha ido excelentemente bien, ¿no? Entonces, vamos nosotros probando qué tanto el niño tiene esa respuesta en la dificultad respiratoria, que de repente ya con CPAP o con cánula de bajo flujo no les ha ido bien. ¿Por qué? Porque de pronto el médico indica vamos ya a ir destetando del CPAP a este niño, pero cuando destetas y pones al sistema de bajo flujo, el niño nuevamente entra en dificultad respiratoria. Entonces, hemos hecho la combinación de CPAP y probar con la cánula de alto flujo, que nos ha ido muy bien. Hay una buena respuesta, sobre todo en los extremos bajo peso, estamos hablando entre 800, 900 gramos. Y los niños grandes para la edad gestacional también hemos tenido muy buena respuesta en cuanto al uso de este sistema de alto flujo. Y Sira, ¿has tenido alguna experiencia o has leído algo sobre esto de si hay algún límite en qué colocar en la cánula nasal o se le puede colocar a todos los recién nacidos? Bueno, en realidad, licenciado, se puede colocar en los neonatos, en los pediátricos y en los adultos también. Depende, como decía la licenciada, del tamaño de la cánula, que es muy importante y acotar sobre la cánula, ¿no? Que tiene que ser diseñada específicamente para esto de la administración del oxígeno con alto flujo. ¿Por qué? Porque tiene que tener un diámetro del 50% menor a las fosas nasales del recién nacido. Entonces, el diámetro externo de la cánula nasal tiene que ser menor al diámetro interno de las fosas nasales del recién nacido. Experiencia con niños grandes no tengo, pero sí se ha llegado a utilizar y está indicado en neonatos, pediátricos y adultos también. Y depende del tamaño de la cánula y del flujo, del pico del flujo de cada paciente. Ya, qué bueno. Exactamente. Qué bueno. Permítame acotar algo, Johnny. Es importante esto, los flujos, ¿no? Cuando ya tú tienes pacientes lactantes, a más, en neonatos se recomienda hasta 8 litros. Ya en pacientes más grandes, es decir, lactantes, puedes utilizar hasta 25 litros, inclusive en el adulto ya a 60, ¿no? Va a depender en realidad del número de la cánula que tú tengas para el uso neonatal. Nosotros tenemos, dependiendo la marca y el modelo que nos entra a las unidades, esto es importante, saber y conocer qué número de cánula vas a colocar a tu neonato de acuerdo al peso y la edad gestacional, ¿sí? Claro. Respecto, por Licenciada, supuesto, si me permite. dime, Sira.
También el flujo depende del peso del paciente. Hay algunas directrices, por ejemplo, de que dicen dependiendo del paciente, por ejemplo, de 3 a 4 kilos, un flujo de 5 y así sucesivamente. Y en los mayores de Exacto, 30 kilos, un flujo de mayor a 25, por ejemplo. exactamente. Y Sí, hay unas tablitas para poder calcular el flujo que necesita el paciente y también es importante la patología. claro, debemos estar conscientes que esto, lo de los flujos, también tiene que ver mucho con la parte fisiológica. Recordemos que se quiere un efecto que llamamos efecto Venturi. En el Venturi, neonato exacto, tenemos que no mayor de 8 litros, porque ¿qué pasa? El diámetro de las cánulas pudiera ser un efecto de flujo turbulento. flujo turbulento, Entonces, exactamente. si hay un flujo turbulento, no hay un buen intercambio gaseoso. Y nosotros lo que queremos es que haya un flujo laminal, que es el flujo que va a permitir el intercambio gaseoso. Así de sencillo, en Exactamente. pocas palabras, que por eso es la cantidad de flujo. Que no se puede, que no hay más flujo, sí hay más flujo, pero no podemos dar más. Entonces, cánula nasal de alto flujo entre 2 y 8 litros. También va a depender, como dice Cira y como dice Sandra, de la edad gestacional, del peso y de la clínica del recién nacido. Así sencillo. Entonces, no podemos evaluar SDR, 1 kilo le vamos a poner tanto. No, mentira. A veces también tenemos que ver la clínica del recién nacido. Para los expertos, y esto es una pregunta que quiero hacer para todos, y bueno, que quiera responderla, que la responda, y hasta en el mismo grupo también, en el chat y en Instagram también, si la quieren responder, la pueden responder, que es algo que es una controversia, y yo sé que ustedes me van a dar la razón, que es la temperatura del humidificador. Sabemos que los sistemas de oxigenoterapia deben ir humidificado y calentado. La cuestión que hay una controversia, por supuesto, no solo con la cánula nasal de alto flujo, sino con el CIPAP también. Pero vamos a hacernos una referencia a las cánulas de alto flujo porque la gente argumenta que se tiene que poner cierto modo porque el flujo es muy rápido y que llega al alveolo muy rápido. Entonces, no sé si ustedes manejan el humidificador MR850 de la Fisher & Paykel, Sí. tiene 2 modos nada más. Porque la otra vez una de las colegas me está diciendo, licenciado, pero sí, bueno, pero yo le pongo el humidificador a 3.5. ¿Qué es eso 3.5? Y después me acuerdo que en principio nosotros teníamos ese humidificador, Manual de pero repente. ella me dio 3.5 y yo no, o sea, como estaba tan centrado en el humidificador de 2 modos nada más, se me olvidó y digo, no, sí, es verdad. Estos humidificadores que también eran la Fisher & Paykel que también venían con reloj analógico, pero vamos a quitarnos eso, ¿verdad? Aunque yo sé que algunos lo tienen en sus unidades y vamos a hablar de el MR850 que tiene 2 modos. El modo no invasivo, que da una temperatura aproximadamente 32 grados centígrados. Esto es un aproximado porque puede ser entre 31 y 33. Y el modo invasivo, que da una temperatura aproximadamente 37, puede ir entre 36 y 38. Esos son los dos únicos modos. Yo cuando voy a colocar cánula nasal de alto flujo, ¿qué modo debo colocar? ¿Y por qué lo debo colocar de ese modo? No sé quién me quiere dar una respuesta primeramente. A ver, yo voy. El fabricante Fisher & Paykel te recomienda que todos sus sistemas se deben utilizar en modo invasivo, ¿no? Sin embargo, hay que ver el punto de vista de condensación de la rama inspiratoria. Nuestra experiencia es que cuando utilizamos la cánula de alto flujo, ponemos en modo no invasivo, pero si el flujo es mayor a 5, nos vamos al modo no invasivo. ¿Por qué? Cuando tú colocas el modo no invasivo, en el termostato vas a tener temperatura de 32 hasta 34 grados en el modo no invasivo. Y en el modo invasivo, tú debes tener en el panel de control 37. Sin embargo, sabemos que este sistema MR850 puede llegar hasta 42 grados la temperatura, ¿no?
pero hay una opción que te da poner en modo automático o modo compensatorio. Normalmente esto debe ir en modo automático. ¿Por qué? Porque tienes el sistema de calefacción incorporado en la rama inspiratoria que al estar el punto del sensor de temperatura te calienta 2 a 3 grados más. Entonces, la pregunta, como tú mismo lo haces, Johnny, la pregunta del millón, ¿por qué no poner en modo invasivo a un sistema que netamente va hacia la fosa nasal? Porque teóricamente debe llegar a nivel de Karina 37 grados centígrados. Más que por una cuestión de es o no es por la condensación que la gran mayoría tiene esta dificultad cuando en un método no invasivo colocas tu sistema de humidificación en el modo invasivo. El fabricante te dice que debes utilizar tanto en ventilación invasiva como no invasiva el modo invasivo, porque los sistemas que normalmente tiene Fisher & Paykel están para colocar bajo ese sistema. ¿Sí? Sí, bueno, no sé si la licenciada Roxana está por allí también, que también Sí, aquí estoy. estamos discutiendo con referencia a eso y qué humidificador y todo eso. No sé si tienes algo que decir también ahí, Roxana, antes. No sé si Cira también va a hablar, Cira. Fíjate, ¿me escuchan bien? Porque me acabo de poner los Roxana. audífonos. Ya, Sí, ya se en la escucha. casa todo el mundo está durmiendo, así que tengo que estar. Ya. Fíjense en algo. Le está diciendo Sandra lo importante de saber en qué sistema de ventilación estamos trabajando. Porque aquí es alto flujo y ventilación mecánica convencional, estamos claros que debemos entregar un aire ya humidificado y caliente a la temperatura de flujo laminar que va a ir directamente hacia los alvéolos a realizar el intercambio. Entonces, la respuesta cuando Sandra dice de la condensación, pues también tenemos que ver el tipo de circuitos que tenemos dentro de nuestro servicio, porque tal vez tengamos el Fisher & Paykel, en donde la rama inspiratoria trae su cordón para mantener el calor y evaporar el agua y que no haya Exacto. condensación, pero tal vez en otros sitios aún tengamos los Hudson, en donde no tenemos ese sistema para evitar la condensación. Y ahora la Fisher & Paykel tiene los Aqua, que es un sistema más actualizado todavía para evitar este problema. Ahora, ¿qué pasa? Johnny, no sé si lo comento ahorita o lo hablamos más tarde cuando estemos en CPAP nasal. No, de una vez vamos a aclarar Vamos ciertas a dudas. salir de esto de una vez y aprovechar que tenemos a Sandra, Cira y a todos nuestros expertos allí. La pregunta que nos llega siempre básicamente es con respecto al CPAP nasal y lo hemos podido observar en algunas unidades de atención fuera de nuestro país, en donde un CPAP nasal se coloca en 37 grados y una cánula de bajo flujo en 39. Wow. Porque la recomendación del grupo de trabajo y de algunos organismos internacionales es colocar esos sistemas en 37 grados y ahora casi que yo me desmayé junto con el paciente cuando vi el termorregulador en 39. Yo decía, Dios mío santo, le vamos no porque, pero le están quemando sus vías respiratorias superiores. Entonces estuvimos buscando y de hecho lo discutimos ahorita con la licenciada Carla en Bolivia, que dio el tema de humidificación de gases y humedad de las incubadoras. Que fíjate, cuando el equipo de trabajo o nosotros como profesionales no nos actualizamos constantemente. El MR730 de la Fisher & Paykel, que es el analógico, tiene por recomendación en CPAP nasal colocar 37 grados. Exacto. El MR730, porque no tiene la misma función del MR850. Tal vez no podía regular la temperatura de la misma manera
Las enfermeras se quedaron con eso en la cabeza y se montan en un congreso internacional y te dicen, mis parámetros de CPAP nasal es 37 grados centígrados. Pues la respuesta es no. El No. humidificador. El MR del humidificador, el MR 850 en un circuito no invasivo en CPAP nasal va en modo no invasivo que te va a dar una temperatura entre 31 y 33. Entonces, cuando tú investigas y dices, bueno, el por qué, de hecho, John y yo nos reunimos con un ingeniero de la Fisher & Paykel en Venezuela hace muchísimos años a discutir el mismo tema. Y fíjate que te estoy hablando de que hace 2 meses acabo de ver una cánula de bajo flujo en 39 grados. Me muero. ¿Y Entonces, cómo estaba el paciente, Rosana? ¿qué dice? Que no me quedé mucho porque me hicieron así y yo... Sí, es que lo peor a veces, mira, a veces nuestras acciones no se ven muchas veces en el momento, o sea, a corto plazo. A veces nuestras acciones se ven a mediano y a largo plazo, ¿ya? Y en ese momento no lo vemos nosotros, lo ve la familia. Por eso que las personas dicen, no, pero es que si yo lo tengo haciendo así toda la vida, todos los años que lo estoy haciendo igual. Y no le pasa nada al bebé, pero ellos quieren ver resultado inmediato. O sea, si yo le pongo temperatura de 37, no le pasa nada porque el bebé sigue vivo, algo así, sin saber que las cilias se pudieran estar dañando. O quizás también, como la temperatura pudiera subir a nivel interno, también se puede extrapolar a nivel externo en la piel y creer o pensar que tiene una hipertermia. Y resulta que es una hipertermia iatrogénica causada por el mismo humidificador. Exactamente. Entonces fíjense ustedes que lo primero que dice que cuando tienen la temperatura alta, dicen, no, es la sepsis que lo está matando, hay que rotar el antibiótico. Y ahí todo se descompensa lamentablemente. No, pero para no darle mucha vuelta, porque tenemos otros temas y tenemos otros sistemas de oxigenoterapia que hay que discutir, que todavía estamos por el primero, experto deseoso para que hablen, pero entre Sandra, Cira y la licenciada Rosana ahora ya se están tomando todas las pantallas. Tenemos que darle oportunidad. No, usted, la doctora Mayuri, por favor. Sí, también tenemos que darle oportunidad. Pero esa es la idea. Fíjate Sí. que pues, estamos en diferentes países y todos estamos en nivel de docencia y nosotros estamos claros en cuál es la respuesta y cuál es el manejo. El problema es porque dentro de un mismo país las conductas pueden cambiar. Y sí, inicialmente esa era la recomendación. Fíjate que yo me paré en un congreso internacional y le pregunto a quien está hablando de CPAP nasal, yo le pregunto, licenciada, ¿usted me puede decir, por favor, cuáles son las estadísticas en su unidad de lesiones del tabique nasal, de lesiones del epitelio nasal? Porque estamos utilizando CPAP nasal con una temperatura de 37. Y ella se paró y me dijo, pues nosotros no tenemos ningún tipo de complicaciones porque el circuito pierde entre la calefacción y la fosa nasal, pierde 2 grados. Entonces, de 37 hasta el paciente, igual te está llegando en 35. Tú no respiras un aire ambiente en 35. Tú respiras un aire ambiente en 15 grados o en menos y se te quema la fosa nasal. Entonces, por supuesto que si lo respiras en un mayor grado, también te va a pasar lo mismo. Entonces yo, bueno, ya no quise discutir, pero el doctor Solá, que siempre se queda como que pendiente de las cosas que uno dice, si están bien o si están mal, se quedó así como el muñequito el emoticón, así como pensando qué era lo que yo estaba preguntando y qué era lo que estaba diciendo la enfermera. Y no, esas cosas tenemos que hablarlas. Para finalizar el tema, recuerden utilizar los equipos como vienen preparados. O sea, no somos ingenieros biomecánicos para decir, el equipo dice tal cosa, no, nosotros tenemos que hacerlo así porque a nosotros nos parece, no. Si el equipo está diseñado para eso, es por algo, así de simple. Si el equipo te dice, modo no invasivo es este, y usted está utilizando un sistema en modo no invasivo, coloque el equipo que dice modo no invasivo. Eso, si está en modo invasivo, colócale en modo invasivo, ya listo.
O sea, si usted quiere cambiar los modos y quiere decir, no, pero es que yo lo coloco de este modo porque me parece eso, ajá, ¿dónde están las evidencias científicas actuales? Recuerden que las cosas cambian. O sea, probablemente lo que nosotros estamos diciendo hoy, mañana, probablemente mañana cambie. Entonces, eso es lo importante. Y para finalizar este segmento de lo que es la cánula nasal de alto flujo, quiero preguntarles a ustedes cuáles serían los principales cuidados. Dos preguntas. ¿Cuáles serían los principales cuidados de los recién nacidos con cánula nasal de alto flujo? ¿Y cómo haríamos nosotros para destetar la cánula nasal de alto flujo? Esas dos preguntas quedan en el aire para que ustedes las respondan los expertos allí. Licenciado, para complementar lo anterior, es importante definitivamente nuestro objetivo es el paciente, ¿no? Debemos ver todos esos errores o intercurrencias en cuanto a la temperatura y todo lo demás, pero es importante también un circuito que impida la condensación de agua, que siempre sí o sí tengan un humidificador y un calentador, una fuente de gas y el diámetro de la cánula y el requisito que tiene que estar diseñado precisamente para administrar oxígeno a alto flujo. ¿Cómo destetar del oxígeno de alto flujo? Depende del cuadro clínico del paciente, del cuadro respiratorio y también depende de la FiO2. Dependiendo de eso, vamos bajando de a poco. ¿Y qué cuidados deberíamos tener en este recién nacido que tiene cánula nasal de alto flujo? Bueno, los cuidados que deberíamos de tener en este bebé es de que uno, la FiO2 y otro de que tiene que estar entrando el oxígeno mezclado, Ya, ¿no? Humidificado y calentado. exacto. Sandra, no sé si tienes algo, o los expertos Sí, si quieren decir otra cosa también. la posición de la cánula es importante, Mira, ahorita ¿no? están hablando de ella, pero Rosana, para todos Para los evitar, a ver, Johnny, perdón, expertos. la importancia de la fijación de la cánula. ¿Por qué a veces tenemos laceración del septum nasal? ¿No? Porque no fijamos bien la cánula. La cánula, aparte que no debe cubrir todo el diámetro de la nariz, como lo dijo Cira, es 50%, pero también depende mucho de la fijación, ¿no? Debe estar 0,3 centímetros, ¿no? Antes del septum nasal para no dañar. Y otro aspecto importante que también tenemos que ver, la marca de la cánula, porque hay cánulas de alto flujo que tú puedes utilizar tanto para bajo flujo como para alto flujo. Cuando tú vas a destetar, si tienes la opción de tener una sola cánula para usar para bajo y alto flujo, vas bajando el flujo de tal forma que ya no retiras tu cánula, pero no todas las cánulas que hay en el mercado sirven para uso de ambos métodos, tanto de bajo como de alto flujo, que esto es importante, la FiO2, y básicamente tenemos que ver mucho el septum nasal, permeabilidad de fosas nasales. ¿Por qué? Tanto como cánula como CPAP, el niño tiende a producir secreciones nasales. Entonces hay que mantener permeabilidad de vía nasal para un buen pasaje del aire y por ende el intercambio gaseoso. Por ahí hay preguntas, Johnny. Excelente, excelente. Bueno, Valeria Lagardo levantó la manito para hacer una pregunta. Valeria, si quiere hacer la pregunta, abre tu micrófono para que la hagas directamente a los expertos, porque yo no la veo en el chat. Entonces, abre el micrófono, Valeria, si estás allí, Valeria Lagardo, y haces tu pregunta. ¿Estás por allí, Valeria? De Brandy dice. Bueno, no ha podido abrir su micrófono. Igual yo voy a hacer unas preguntas que se están dando por acá, que dice si Sí, hay se... otra pregunta. Ajá. Ajá. Si se esta es una pregunta de Brandy. Dice, si se administra mucho oxígeno, ¿hay pérdida de la visión también o daño pulmonar? Hay que mantenerlo, bueno, no sé si una pregunta o una acotación, en una presión según su requerimiento. O sea, es una acotación. Aquí está la pregunta de Valeria. Dice, cuando el paciente está con cánula humidificada, ¿es necesario el momento de aspiración de las narinas? ¿Es necesario estilar? Instilar.
Instilar, se Estirar. refiere a la instilación. Sí, me imagino solución. Sí. Cuando tienes tus secreciones densas, espesas, puedes utilizar 1 a 2 gotas para desprender secreciones, pero normalmente cuando tú tienes un sistema de humidificación activa, no deberías tener resequedad del árbol traqueobronquial y en general de esta parte de la nariz, ¿no? Las secreciones normalmente están fluidificadas, salvo que tu sistema de temperatura y humedad estén fallando, lógicamente vas a tener acá secreciones densas. Y es más, quiero comentar algo, Johnny, brevemente. Sí, por favor. Nosotros a veces tenemos el moco asesino, que le llamamos, porque hay un taponamiento que nunca se ha aspirado un paciente y el paciente cuando entra en dificultad respiratoria uno dice, pero ¿qué pasa? Resultado que las fosas nasales están tapadas. Esto es cuidado de enfermería. Se recomienda que tanto para alto flujo como CPAP se debe aspirar fosas nasales por este tema del taponamiento de secreción. Acotando a lo que dice la licenciada Sandra, licenciado, sí es verdad, a veces tenemos las fosas nasales obstruidas por secreción mucosa y lamentablemente nosotros lo que hacemos, estando el paciente con oxígeno o flujo alto o cánula de flujo alto o CPAP, aumentamos la FiO2, aumentamos el oxígeno, entonces lamentablemente pasa. Y yo pienso que debemos tener especial cuidado en ese sentido de en vez de ayudar al paciente, lo estamos perjudicando porque estamos aumentando mayores concentraciones de oxígeno y por solo un simple detalle de aspirar las secreciones, como dice la LICEN, desobstruimos las vías aéreas, quizás no necesite ni siquiera el oxígeno por cánula de alto flujo y menos CPAP. A mí me parece buenísimo eso que acaban de decir y fíjate esa respuesta que acaba de dar Sandra y definitivamente ahí es donde tú sabes que la persona también conoce de fisiología y de lo importante de la entrega de gases calientes y húmedos. Y eso tiene que ver con humedad relativa, con humedad absoluta. Ya hablamos de los circuitos, ya hablamos de las cánulas. Importante el tiempo. Porque como se está escuchando ahora, que la recomendación es hacer la introducción de una sonda a través de la fosa nasal, las personas deben estar claras que no es un procedimiento que se va a realizar constantemente ni cada cuantas horas, sino cada vez que el paciente lo necesite. Por lo menos nosotros hacíamos aspiración durante el turno para verificar cómo estaban las fosas nasales, sobre todo cuando estábamos seguros de que la calefacción y la humedad no estaban funcionando correctamente por el tipo de los equipos. Ahora bien, lo otro con respecto a la aspiración es que cuando desconectemos al paciente para introducir la sonda, la otra fosa nasal debe quedar con la cánula conectada, no la podemos retirar ambas porque vamos a producir un descenso brusco tanto de la oxigenación como la presión que esté recibiendo el paciente. Eso era lo que quería acotar. Exactamente. Gracias a todos por las acotaciones hasta ahorita de nuestro sistema de oxigenación. Estábamos hablando de cánula nasal de alto flujo y bueno, ya vamos a pasar al otro sistema de oxigenación que es el CPAP, que es el modo de presión positiva continua en las vías aéreas. Eso es lo que significa CPAP, recordando siempre que para dar CPAP necesitamos PEP, que es presión positiva al final de la expiración. Y que necesitamos un recién nacido que esté ventilando espontáneamente, porque si el recién nacido no está ventilando espontáneamente, no le podemos poner CPAP. Entonces, una de las primeras preguntas, y gracias a que respondieron y también mencionaron algunas cosas de la cánula nasal, también se habla del CPAP también, porque tanto el CPAP como la cánula nasal de alto flujo también trabajan con PRON o con narinas. Entonces, la primera pregunta que quiero que se desarrolle, que es lo principal, es cuál es el criterio para colocarle cánula nasal
de, disculpen, CPAP a un recién nacido. No sé si está Marjorie por allí también, que Sí, para que buenas noches. puedes ¿Cómo abrir, está, licenciado? Marjorie. ¿No está abierta? No, yo cerré todas las cámaras. Abre la cámara nuevamente. Ok, ya voy. Ya la estoy abriendo yo aquí. Ya va. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. ¿Pudiste escuchar la pregunta que hice con referencia al CPAP? No, disculpe. Sí, mira, una de las principales dudas es cuándo iniciar el CPAP. O sea, ¿cuál criterio debo tener yo para iniciar CPAP? Porque tú sabes que el CPAP, a la hora de una emergencia o a la hora de que nosotros estemos viendo el bebé raro con ciertas patologías, nosotros pudiéramos colocar CPAP mientras esperamos que a veces estamos solos como enfermeros y no sabemos qué hacer. Y por ejemplo, hay bebés que tienen patologías que pudieran mejorar con CPAP. Entonces, tú tienes algunos criterios que nosotros podemos decir, bueno, este es el criterio para colocar CPAP. Sí, bueno, buenas noches para todos. Bueno, de los recién nacidos, pero de acuerdo a la evidencia científica, los últimos estudios, ¿verdad? Ellos han arrojado de que todo recién nacido por debajo de 30 semanas sí o sí debe colocarse, debe conectarse a CPAP, ¿ok? Recién nacidos que ameriten una FIO2 por, por encima de 0,25, ¿ok? Que tengan un signo de dificultad respiratoria y que ameriten este tipo, esta cantidad de FIO2, una FIO2 por encima de 0,25 para poder mantener una saturación entre 90 y 95%. O sea, 90 y 95% para los recién nacidos a término y de 90 a 94% para los recién nacidos pretérmino. Los recién nacidos que mantengan una puntuación de Silverman entre 4 o 5, se considera, ¿ok? Los estudios han arrojado que, bueno, se considera de que a partir de 4 o 5 puntos de Silverman ya debería de iniciarse un apoyo mediante CPAP, un apoyo ventilatorio mediante CPAP, para permitir el rescate alveolar, ¿ok? Y el recién nacido ya tiene una escala de Silverman de 6 o mayor a 6, sí o sí debería conectarse al CPAP, ¿ok? Lo otro es una FIO2 por encima de 40% y que los gases arteriales estén, la PCO2 esté por encima de 50 y que merite una FIO2 por encima de 30-40% para a nivel de gases de gases arteriales, pueda haber una PCO2 aceptable entre 50 y 70% de presión. Muy bien, muy bien. Otro criterio, no sé si hay otro de los expertos que me pueda hablar también de, además de todos los que había mencionado Marjorie, hay otro criterio que nosotros deberíamos considerar a la hora de colocar un CPAP a un recién nacido. No sé Sí, si sí. ya. Recuerden que el CPAP está indicado también como modo primario del soporte respiratorio ventilatorio, ¿no? En apnea de la prematuridad se utiliza mucho el CPAP, ¿no? Ayuda a la parte alveolar, pero también puedes utilizar después del destete del ventilador mecánico. Normalmente son esas tres indicaciones que tiene el CPAP, ¿no? Como modo primario de la ventilación, en apnea de la prematuridad y en destete de fase 3. Sin embargo, hay una parte importante que de repente no tocamos mucho, que es la susceptibilidad individual de cada paciente, es decir, el factor que viene de la madre. ¿Por qué pacientes de la misma edad gestacional con el mismo cuadro respiratorio responden unos mejor a CPAP y otros no? No sé si ustedes también han tenido esa parte de preguntarse. Sí, el CPAP te dice que puedes utilizar como modo primario de la ventilación después del destete en apnea de la prematuridad. ¿Por qué en algunos va bien y en otros no? ¿De qué depende mucho de esto? Depende mucho del factor antecedentes prenatales, que de repente por ahí un niño tiene un factor más en la cual no tiene
esa buena adaptación al CPAP. Entonces, vuelve nuevamente a fase 3. Estos antecedentes prenatales son importantes, verificar siempre en un paciente que por ahí de repente tiene un factor de riesgo que otro paciente no lo tiene, pero en términos generales, el CPAP nasal normalmente que se considera la regla de oro o el instrumento de oro de las UCIs que ya está siendo desplazado por la cánula de alto flujo, básicamente hay que ver estos puntos importantes y dentro la dificultad respiratoria, que es de moderado normalmente, puedes inclusive utilizar en severo, dependiendo si el paciente tiene un patrón respiratorio espontáneo, ¿no? Sí, bueno, Perdón, licenciado, quizás acotar de que los prematuros extremos o menores de 1000 gramos sí o sí necesitan el CPAP. Es uno de los que necesitan. ¿Por qué? Para mantener la capacidad residual funcional y por el déficit de surfactante. Todavía yo sé que el oxígeno por cánulas de alto flujo cada vez más es una alternativa que el CPAP, ¿no? Pero todavía están en estudio, no hay Por evidencia, supuesto. digamos, para poder colocar como en una insuficiencia respiratoria el oxígeno de alto flujo como primera alternativa. En ese caso, entre las ventajas o las diferencias, sí se prefiere colocar o conectar al CPAP. excelente tu intervención, Bueno, que la de Sandra. Dime, Licenciado. algo Ahí más. está la doctora quiere hablar. por favor, A ver, para doctora. darle oportunidad a todos. Licenciado, de hecho las últimas directrices nos dicen que en todo recién nacido pretérmino menor de 30 semanas está muy bien indicado y está como el gold estándar usar el CPAP, el CPAP nasal, así el recién nacido se encuentre en excelentes condiciones generales. Bueno, Y también como tenemos patologías donde sí podemos usar el CPAP, también tenemos patologías donde nosotros no podemos usar el CPAP, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? bueno, esas patologías ya las vamos a hablar. No te me adelantes tampoco todavía, que ya pronto vamos a hablar qué patologías no deberíamos ya utilizar el CPAP. Roxana, sé que querías la palabra también. Sí, nosotros tuvimos muy buenos resultados CPAP nasal en recién nacidos con aspiración del líquido amniótico meconial, obviamente con respiraciones espontáneas, en donde se dejaba una administración de surfactante y el paciente conectado a CPAP, y la verdad que tuvimos mejores resultados que aquellos pacientes a quienes no se conectaban inmediatamente a CPAP y el surfactante se iniciaba solo después de la dificultad respiratoria. Eso empezamos a hacerlo cuando llegó a nuestras manos el consenso de manejo de pacientes asfícticos con aspiración de meconio. Con respecto a lo que decía Sandra, el destete del paciente y pasar a CPAP, que por qué a unos daba resultado y otros no, me llamó la atención, Sandra, cuando mencionaste algunos factores prenatales que pudieran intervenir. Si lo estás nombrando porque has leído algo de eso, si nos puedes decir ahorita, por favor, te lo agradezco. Sí, en Lo realidad, otro, sí, pregúntame. déjame terminar la idea y después vamos con eso. Y lo otro es el factor Pero tiene que ser nutricional. corta y precisa, por favfavor. Dele. Bueno, por eso es que es difícil hablar en estos, Ya. Sí, pero en vamos, estas conexiones. vamos bien, El factor, vamos bien. Lo que le estoy haciendo es recordar porque yo sé, déjame terminar la idea y ya no hablo más. yo sé lo apasionado que son Muchas veces, durar sí, 5 horas hablando. muchas veces queremos destetar a los pacientes del ventilador al CPAP y no tenemos un buen aporte nutricional. Y el inicio precoz de la alimentación trófica y que ya tengamos una alimentación enteral completa, que el recién nacido se vea con fuerza para mover su aparato respiratorio y la evaluación individualizada de cómo están esas fosas nasales, de cómo están esas vías respiratorias altas, de que no haya aumento de secreción. O sea, son muchos los factores por los que nos puede fallar el destete de un paciente de ventilador a CPAP. Y lo otro es que mientras más rápido lo saquemos del ventilador y de la oxigenación, mejor nos van a funcionar los sistemas, los otros sistemas que están quedando después del ventilador mecánico para destete.
Era eso lo que quería decir. Sandra. Sí, sí, te decía eso en todo recién nacido, y acá está la doctora, no me dejarán mentir. Es importante siempre la anamnesis. ¿Por qué? Porque es un factor el conocer qué antecedentes prenatales ha tenido este chico, supongamos. De repente, por ahí una mamá que tiene una I2, ¿no? Y puede ocasionar este problema de infección vertical en el niño. Y de repente el otro niño no ha tenido un factor de riesgo. O la hipertensión inducida en el embarazo, la preeclampsia, que Hola. normalmente a la madre le va a ocasionar problemas a nivel hematológicos, entre ellos alteraciones a nivel hepático, que esto puede repercutir en el neonato. Si una madre de repente ha recibido sulfato de magnesio, también repercute en el neonato. Entonces, todos esos factores de riesgo son importantes que la enfermera sepa, no solamente la parte médica, porque esto nos da una luz más clara de saber que algo con ese paciente ya venía trayendo desde el útero de la madre. Entonces, Sí. por lo tanto, hay chicos que responden formidablemente bien y hay niños que no. Yo, por ejemplo, les comento, yo tuve preeclampsia severa, llegué a pesar más de 100 kilos. Mi hija nació con 30 semanas, menos de 1,5 kilos. Yo la verdad que sentí morirme, porque ya no me funcionaba el riñón, la presión lo tuve 22/11, y desde las 24 semanas yo he tenido estas molestias, y ya cuando sentí que el pulmón me reventaba, porque tuve una serie de cosas, llegué a hacer insuficiencia renal, ya dije, ya necesito que me saquen a mi hija. Entonces me dieron sulfato de magnesio y otras cosas, y mi hija no toleraba la vía enteral, vomitaba, entonces, y ella, en cambio, salió rápido del soporte ventilatorio y el CPAP y nunca más recibió oxígeno. Pero otros niños que tenían otros factores de riesgo de la madre, de la misma edad gestacional, tuvieron la suerte de que no les iba bien con el CPAP y nuevamente van a soporte ventilatorio invasivo. Entonces, recordar, estimados colegas, que es importante que sepamos, leamos la historia clínica, los antecedentes prenatales de la madre. Sí, claro. Toda la razón del mundo, así es. De hecho, nosotros el diplomado lo empezamos por enfermedades maternas. Sí, claro. Le Te damos toda la razón. Hay que recordar siempre. Licenciado. Ujú. Ya, hay que Es recordar. importante, Ya, un es momento. importante, perdón. Ya. Para ir acortando y para terminar de concluir, porque como les dije, el tiempo apremia, tenemos que ir ser más corto posible, sí, porque queremos escuchar todo. Si no vamos a durar aquí 4 horas, ya llevamos más de 1 hora, entonces queremos escuchar las otras también, los otros sistemas de oxigenoterapia, y todavía nos falta CPAP, todavía nos falta hablar mucho de CPAP. Entonces, yo no voy a hablar mucho, que hable el resto, ya yo me quedo sí, callada. y director de Hablemos con Expertos, estamos aquí para eso. Entonces, para recordarle, por favor, que seamos más puntuales para decir, basados en evidencia también, es importante también, por supuesto, toda su experiencia es importante para nosotros que lo estamos escuchando, y todas las personas que quieran, ya les mencioné por Zoom o por Instagram, sus preguntas, los expertos se lo pueden hacer. Agradecido también a todas las personas que están acá, y bueno, si quieren hacer preguntas, las pueden ir haciendo. Marjorie, que querías hablar, ahora sí te doy la palabra para que hables. No, en realidad, bueno, quería ir a acotar eso, lo que dice la licenciada Sandra es eso, pues, o sea, por lo menos nosotros como el personal de enfermería, anticiparnos, pues, cuando ya sabemos que hay estos factores de riesgos maternos, anticiparnos para esos minutos valiosos, ya tener todo preparado, saber cuáles son las posibles complicaciones. Bueno, el bebé vino bien, bueno, chévere, pero por lo menos anticipar, ya sabemos las condiciones en las que venir recién nacido, y entonces estar todos ya sincronizados, nada más de esperar recibir el bebé y bueno, y ver
actuar, pues, sobre cómo va a reaccionar el bebé, cómo va a ser esa primera inspiración del recién nacido. Sí, fíjense ustedes que uno de los antecedentes, según la evidencia científica que se ha observado con relación a enfermedades maternas, se habla mucho de la corionionitis con relación con la broncodisplasia. Imagínense ustedes que a veces creemos que no tuviese mucha relación y sí ha tenido relación. Esto se ha detectado que muchas mamás que tuvieron corionionitis, los bebés tuvieron broncodisplasia. Y hoy en día, por supuesto, también sabemos que los esteroides que son que maduran los pulmones y ayudan en la parte de la secreción surfactante, estas madres que no le han colocado esteroides, por supuesto, los bebés nacidos de esta madre no van a actuar igual. O sea, todo bebé, así tenga el mismo peso y el mismo diagnóstico, todos los bebés pudieran asimilar diferente los sistemas de oxigenación. Ahora bien, mi pregunta es con respecto al CIPAP. Si tuviésemos en el servicio, y esto es para todos los expertos, pueden hablar, les recuerdo por favor, ser corto y preciso, si tuviesen en el servicio dos sistemas, CIPAP y cánula nasal de alto flujo, ¿cuál escogerían ustedes? Ya sea según la evidencia, ya sea según el criterio, ya sea según la experiencia, ¿qué tipo de sistema de oxigenoterapia escogerían ustedes? Porque primero el CIPAP y la cánula nasal utilizan los mismos humidificadores. Lo único que no utilizan estos dos es las tubuladuras. O sea, los sistemas son diferentes, por supuesto, pero el humidificador es lo mismo. Utilizan un mezclador igual los dos, o deben utilizar un mezclador igual los dos. Ya lo último que cambian entre la cánula nasal de alto flujo y el CIPAP ya serían las interfaces. Eso es lo único. Entonces, ustedes con la experiencia y la evidencia, ¿cuál escogeríamos? Dependiendo del cuadro clínico del paciente, licenciado, y si tengo las dos opciones, pues utilizaría el oxígeno con cánulas de alto flujo, porque dependiendo, uno que depende del cuadro clínico, pero tiene mayor, por ejemplo, en las narinas del CPAP, que ocupan el 100% del orificio nasal, y siempre se observa lesiones a nivel del tabique. En cambio que las cánulas de alto flujo son el 50% y pues se ha visto menos lesiones del tabique nasal, dependiendo también del flujo y de la cantidad de oxígeno que necesita el paciente y de la patología, por supuesto. No sé si tienen otra experiencia también, otra evidencia de Alexander. No sé, Hola. no sé si ¿Cómo están llegaste ustedes? porque me había pedido, Alexander me había pedido un momentico permiso para sentarse, pero ya vemos que llegó. No Bueno, sé, Yanni, mira, por experiencia. yo particularmente escogería CIPAC, aunque Ya. las evidencias científicas, la última que salió fue la que envió el doctor Narve y fue el 2024, que no es mucha la diferencia del CIPAC en contra de la cánula de alto flujo. No hay mucha la diferencia, pero se inclinaba más a lo que dijo la licenciada Cira, que es el catéter de alto flujo, pero para mí, ¿verdad? Porque como no es mucha la diferencia, es decir, es una diferencia de 55-45, pues. Entonces, me gusta más la parte de CIPAC porque al CIPAC se le puede anexar lo que es la parte del PIC, ¿verdad? La parte del PIC, aunque el PIC ahorita hay muchas controversias también con el PIC en las evidencias de que el PIC 0, el PIC 2, el PIC 1, el PIC 4, PIC 5, ¿entiendes? Entonces, ya cuando se usa un PIC, PWP de 5, ya hay consecuencias hemodinámicas en los recién nacidos, ¿sí? Entonces, todavía eso es algo controversial, lo que es la parte del PIC, ¿verdad? No sé si usan un PIC de 0, un PIC de 2, un PIC de 3, un PIC de 4. Eso es dependiendo de los protocolos en las unidades, ¿verdad? No sé si Entonces, tienen- sí. entonces, no hace mucho también, a veces Roxana me dice, mira, Alexander, ¿dónde te metes tú para ver todas esas cosas? Y yo, bueno, yo navego en ese mundo y no sé si la otra vez les pasé yo un estudio en donde en Japón, ya saben que en Japón el doctor Fujiko, que es uno de los expertos,
en los recién nacidos de 500, los microprematuros, pues, de 500 gramos, que tienen una sobrevida de 85%, ¿entiendes? Y ellos los manejan con CIPAC nasal. Y para que ustedes, pues, lo que les estoy diciendo, pues 500 gramos y tiene una sobrevida de un 85%, que es extremadamente extraordinario, pues. Y bueno, me inclino más por el CIPAC. Gracias, Alexander, por tu Licenciado, Licenciado, la PEP con el oxígeno de alto flujo, con cánulas de alto flujo es incierta, pero con CPAP sabemos, es conocida, ¿no? Pero las evidencias indican las evidencias científicas dicen que es fuerte con el uso del CPAP, en cambio en el otro no. Sí, es Por como eso yo pienso que depende de la como patología del decía paciente. Alexander, que pudiéramos controlar mejor el PEC con el CIPAP que con el alto flujo. Bueno, toda, toda la razón también en esa parte, y es algo que no habíamos tocado hasta ahorita con respecto al CIPAP. De verdad que todas las intervenciones interesantes desde el punto de vista de que, bueno, él es preferiblemente el Team CIPAP, Alexander. No sé, Sira, ¿qué team eres tú? Si CIPAP o cánula nasal. Y Sara, no sé qué, Sandra, no sé qué team es, si es Team CIPAP o Team cánula nasal, porque también eso es, miren, como dice Sira y como dice Alexander, no hay mucha diferencia con No respecto, hay en realidad. y en los estudios que se han hecho, CIPAP versus cánula nasal, no hay mucha diferencia con respecto a todo de tolerancia a la extubación y todo eso. La mayor diferencia que existe entre cánula nasal y CIPAP son los daños del tabique nasal. Eso ya en todos los estudios, esa es la mayor diferencia que existe. Del resto, más nada. Que las cánulas nasal disminuye las lesiones del tabique nasal con referente al CIPAP. Esa es la única diferencia importante que existe hasta ahorita, hasta la actualidad, de los últimos estudios que han salido, definitivamente. Y bueno, yo creo que los equipos va a depender también de cómo tú te sientes trabajando con el equipo también, porque los dos debemos tener cuidado. ¿Qué eres tú, Sandra? ¿Qué team eres tú? Igual, yo, al igual que Alexander, cuando no tenía cánula de alto flujo, CIPAP, ¿no? Pero hay que sopesar en realidad, ver qué tanto, porque es importante a veces el paciente con cánula de alto flujo, hay niños que no toleran, a pesar que tú con ese sistema hay presión en la vía aérea superior y hace PP, no hay mucha diferencia, mejor dicho, no hay diferencia entre uno y otro. Solamente en el sistema de burbuja pones, en el sistema de burbuja la varilla y hay burbujeo, pero la diferencia, como Johnny lo refiere, está en lesiones de septum nasal, que con CPAP tienes mucho más lesiones que con cánula de alto flujo. Depende mucho de la fijación. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, acá en mi hospital? Depende del modelo, las esponjas que tú tienes, y en eso tienes el Hudson, tienes para fijar y no dañar el septum nasal. Pero ¿qué pasa? La mayoría retira, entonces el CPAP está así. El pobre muchacho está tan presionado, o usas hidrocoloides que tapan las fosas nasales. Entonces no te da para poder observar. Yo de verdad prefiero utilizar ahora, sopesar el tema con la cánula de alto flujo, porque es más confortable para el paciente y puedes valorar. Sin embargo, todavía hay esa disyuntiva, ¿no? ¿Cuál usar primero, si es CPAP de burbuja o es utilizar la cánula de alto flujo? ¿Sí? Para concluir con el sistema de oxigenación CIPAP, porque está súper interesante realmente, todos estos puntos que se están tocando, y yo sé que las personas que nos están viendo a través del Zoom y a través de nuestro Instagram también tienen estas dudas que tenemos todos. Nos están viendo de diferentes países y los expertos también son de diferentes países, pero muchas veces
coincidimos con cierto, además del conocimiento, con ciertos pensamientos. Al igual que las cánulas nasal de alto flujo que había mencionado yo al final, que decía cómo destetamos al paciente de cánula nasal de alto flujo. Ahora mi pregunta es, ¿cómo destetamos al recién nacido de CPAP? Porque se lo tenemos que quitar algún día. O sea, el bebé no puede tener perennemente el CPAP. A pesar que lo podemos manejar con aire ambiente, por ejemplo, en las apnea podemos utilizarlo muy fácilmente en aire ambiente porque sabemos que los bebés con apnea muchas veces no necesitan oxígeno, sino lo que necesitan una estimulación o una presión para poder estimular el sistema nervioso central, pero se lo tenemos que retirar. ¿Por qué se lo tenemos que retirar? Por el riesgo de las mismas lesiones del tabique nasal. O sea, el CPAP puede utilizarse aire ambiente. Aire ambiente no va a producir daño por radicales libres de oxígeno, porque está aire ambiente. Pero se viene la otra controversia que sí puedes producir lesiones del tabique nasal, que se da mucho con el CPAP. Entonces, no sé, Marjorie, si nos puedes decir algo con respecto a lo que es el destete del CPAP. No sé si Marjorie está por allí. No creo que, bueno, no está. Ella me estaba diciendo que tenía problemas también de conexión. No sé si otras personas de los expertos me pueden me pueden dar la respuesta de lo que se preguntó mientras se conecta Marjorie. Ahí está. ¿Quién más está? A ver, la doctora Mari. Sí, aquí estoy. Bueno, Mario, aprovecha que Johnny nos dijo, ustedes no. Sí, el destete del CPAP lo vamos a ir entonces haciendo en función de, uno, de la clínica del paciente, y ir disminuyendo también la FiO2 que está usando este paciente, y también comenzar a disminuir el PIC en base a lo que el paciente nos vaya permitiendo. ¿Ok? Y lo otro es que les quería comentar también que en mi experiencia, por lo menos cuando nosotros tenemos un paciente que ya sospechamos que puede ir a ventilación mecánica, nosotros a veces nos inclinamos más al uso del CPAP. Y con eso nosotros hemos visto que han requerido estos pacientes menor tiempo de ventilación mecánica, entre otras cosas. Marjorie está allí. ¿Tú escuchaste la pregunta? ¿Qué también? El micrófono, Marjorie, abre el micrófono. Eso, dale, ahora sí. Listo. Sí, Es que me había sacado de... sí, ¿Se escucha? sí, igual le pasó a Cira, también la sacó el sistema, pero no sé por qué. Sí se escucha perfecto. Sí. Ok. Quedamos en que en los criterios de destete. Sí, exactamente. ¿Qué Y bueno, criterios para detectar un como paciente? sí, bueno, como todo apoyo ventilatorio, 24 horas antes ya debemos de ir visualizando si ya tenemos pensado en realizar este destete, por lo menos ahorita en cuanto a CPAP, que estamos hablando de CPAP. Primero, bueno, las condiciones del recién nacido, un recién nacido que ya no tenga ningún signo de dificultad respiratoria, recién nacido de que con un PO2 de 0,30% y con una PEC de 3 y 4, entre 3 y 4 centímetros de agua y se mantengan estables, se mantengan una saturación entre 90 y 95%, si es 90 y 94% si es pretérmino, y que se mantengan a nivel de oxigenación la PO2 por encima de 50 y la PCO2 por debajo de 50. Es importante señalar el estado de alerta, ¿no?, de los recién nacidos. Que ellos puedan realizar estas respiraciones de manera espontánea, ¿ok? Y cuando se retire el SPAP, lo ideal es que sea, o sea, se dejar en cámara cefálica u oxyhub para que no sea tan brusco. Podemos tener igual entre 30 a máximo 40%. Y pues, por Marjorie, supuesto, tener... Se escucha muy entrecortado la intervención de Marjorie ahorita. Para que ya cerremos con este tema del destete del CPAP, porque todavía nos queda ventilación mecánica.
Lo importante es que si nosotros vamos a hacer el destete, ya se haya iniciado una alimentación enteral completa para que el recién nacido pueda recibir la cafeína si estamos hablando de recién nacidos prematuros. Y lo otro es algo que le queremos dejar de mensaje, que es que si estamos en destete y el paciente tiene un PIB fisiológico de 3 centímetros de agua y una FiO2 de 21%, ya tenemos 24 horas, 48 horas con el paciente. Con estos parámetros en destete y no hay ninguna anormalidad, evidentemente para sacarlo del equipo o del modo ventilatorio, no tenemos por qué pasar ni a cámara cefálica ni a oxígeno por línea dentro de la incubadora. ¿Qué pasó con la ropa, pe? ¿Qué? ¿A qué no me respirar. Sigue. Mamá, pero no te quedas angélico. Hay alguien Entonces, que yo tiene tomo el la micrófono botella. prendido. Ya, ya lo ¿Ya silencié. lo cerraste? Sí. Sí, Marjorie, precisamente el destete del equipo es para eso, para quitar el equipo y ya no tenemos por qué seguir en cámara. Lo digo porque todavía en muchos sitios se sigue, sacamos al paciente del ventilador a CPAP, estamos claros, o a cánula de alto a bajo flujo, vamos de un sistema a otro, de mayor a menor, pero ya después que destetamos al paciente por completo de los parámetros ventilatorios y el paciente está tolerando lo que es el aire ambiente, aún tenga el equipo en la fosa nasal, no tenemos por qué poner una cámara cefálica. ¿En cuánto vas a poner una cámara Exactamente. cefálica? ¿En un 21%? No tiene No sentido. tiene sentido. Claro. Marjorie, cuando vayas a hacer otra nueva intervención, trata de apagar la parte de la cámara, ¿oíste? Para que los datos no te absorba la comunicación, ¿oíste? Eso es un consejo. O sea, que cuando vayas a hacer otra intervención, apaga la cámara, pero deja el micrófono prendido para escucharte mejor porque se escuchaba entrecortado. Ok. Bueno, con eso finalizamos nuestro sistema de oxigenoterapia del CPAP. Fíjense que hemos hablado que entre versus cánula nasal versus CPAP, pero ya viene lo que es la ventilación mecánica convencional. La ventilación mecánica que se ha hablado por muchos años, que bueno, hace daño, ahora que tenemos que utilizar de alta frecuencia, que de verdad que no protege al pulmón del recién nacido, que ya con 5 minutos con presión de oxígeno ya está haciendo cambios fisiológicos en el epitelio. Sin embargo, tenemos que irnos a la realidad, no todas las instituciones tienen alta frecuencia y tenemos ventilación mecánica convencional. Y para eso tenemos que saber utilizar lo que tenemos realmente. O sea, yo no puedo decir, bueno, lo ideal es alta frecuencia, vamos a hablar nada más de alta frecuencia. Ajá, pero ¿y qué hacemos con el ventilador que tenemos acá realmente en nuestra institución? Entonces, mi pregunta es, como he iniciado con los otros sistemas, ¿cuál es el criterio? Mari, ¿me podrías aclarar, darme luz con referencia a esto, Mari? La doctora Mari también que nos acompaña de Venezuela para que nos aporte con referencia a esto, ¿qué criterios deberíamos tener para decir, bueno, este amerita ventilación mecánica y no amerita, por ejemplo, CPAP? Ok, bueno, uno de los criterios es que por lo menos en caso de que un bebé está usando CPAP por un SDR, que es una de las patologías más frecuentes, que este CPAP ya lo consideremos como un fallo de CPAP. O sea, eso quiere decir que ya estamos usando un PIC alto alrededor de 8 y también una FiO2 elevada de 0,6 y un paciente que sigue con un trabajo respiratorio acentuado y una gasometría que la tengamos en mano donde la presión arterial de oxígeno siga con déficit y está haciendo una retención de CO2 con acidosis importante. ¿Okay? Entonces ya nosotros consideraríamos bueno, fallo de CPAP y uso de una ventilación mecánica. Y como tú dices, bueno, con la que nosotros contamos, por lo menos en mi centro, nosotros no tenemos ventilación por volumen, que es otra de las que se está recomendando, más que ventilar por presión. Y bueno, los que puedan disfrutar de la ventilación de alta frecuencia, bueno, excelente. Pero por lo menos en mi centro nosotros no contamos con eso y contamos con la de presión.
De Ah, todas maneras, lo ideal es que nosotros vayamos haciendo una elección del modo como vamos a hacer la asistencia respiratoria para no llegar a la ventilación mecánica por todas las lesiones que se producen. Entonces, eso sería lo ideal. Bueno, gracias Mari por esa intervención. De esa respuesta que tú me das, me surge otra duda que ya que lo estás mencionando, vamos a preguntarle a los expertos según las evidencias, según la experiencia, eh, ¿cuál se usaría más y por qué? Si es presión o volumen, porque se habla mucho, no, bueno, de presión, no, bueno, de volumen. Y también caemos en lo mismo, no todos tenemos ventiladores de volumen. Hay unos nada más que se tienen de presión, y entonces tendríamos que saber cómo se utiliza este ventilador de presión. Claro, Sin embargo, ahorita ya vienen muchos ventiladores presión-volumen. O sea, los últimos ventiladores de última exacto. generación vienen presión-volumen. Los ventiladores ya de segunda generación es lo que venían nada más solo con presión. Tercera generación salieron con volumen. Y cuarta generación, volumen-presión. Y por Volumen, presión. supuesto, hay unos de alta frecuencia que vienen también, que puedes cambiar a volumen o a presión porque son híbridos. Entonces, no sé si tienen alguna respuesta a lo que hice la referencia, si presión o volumen y por qué. Nosotros en mi hospital usamos también la ventilación volumétrica, Johnny, ¿Ya? pero usamos la combinación de SIMB más presión de soporte o SIMB más volumen garantizado, ¿no? En la cual tú tienes que utilizar el volumen tidal ahí, pero no siempre en la parte estadística no hemos tenido muy buena aceptación en algunos pacientes. Entonces, la modalidad ventilatoria que más utilizamos en mi servicio es el SIMB más presión de soporte. Entonces, hay niños o hay médicos que dicen, no, vamos a dar volumen garante, y de pronto, ¡brum!, el paciente, ups, ¿qué pasó? O no sabemos todavía utilizar correctamente el volumen garantizado, o es que algo pasa con los pacientes, pero normalmente nos va súper bien con el SIMB más presión de soporte, y en niños, pues, donde evidenciamos EPI, neumotórax, hipertensión pulmonar, hernias diafragmáticas, vamos a en la ventilación de alta frecuencia, y en niños con encefalopatía hipóxica isquémica usamos también combinación de alta frecuencia, óxido nítrico en hipertensión pulmonar, y aunado al tema de la hipotermia, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, en mi hospital, como somos de seguridad social, tenemos ventiladores que, dicho sea de paso, nos hacen mucha falta porque tenemos la UCI más grande a nivel Latinoamérica. No sé si ustedes saben, nuestra UCI del Hospital Rebagliati es la más grande a nivel Latinoamérica. Entonces, recibimos pacientes de todo Perú, y a veces nos faltan manos para poder atender a este tipo de pacientes, pero en la experiencia les puedo comentar que el volumen garantizado o la ventilación volumétrica no nos ha ido muy bien. No sé si alguien tiene que comentar otra cosa para yo también hacer referencia a lo que está hablando Sandra, también con referencia al volumen garantizado, digo, y la presión soporte también. No sé si alguien tiene que, con referencia a esto, miren, una de las cosas que se toca mucho con referencia a los ventiladores de presión, porque fueron los primeros que salieron en ventiladores de neonatología, sobre todo el Cecrix y todo esto, el Marcianito, el Robocito, lo que le llamaban antes, que eran pura presión nada más. Ellos se le achaca mucho de que estos ventiladores, como por ser por presión, producen muchos neumotórax. Y claro, muchos daños pulmonar. Y bueno, si tú utilizas de volumen, puedes controlar mucho mejor esto de el volumen. Sin embargo, también como estaba hablando ayer con Mari, porque tú tengas un ventilador de volumen, no es que no vas a producir neumotórax. También puedes producir un neumotórax. O sea, si tú produces un síndrome de escape aéreo por volumen, se llama volutrauma. Y al final es un neumotórax, un síndrome de escape aéreo. Si lo produces por presión, se llama barotrauma. Y es igual un síndrome de escape aéreo que termina siendo un neumotórax. Entonces, los dos ventiladores, si tú no los sabes utilizar, va a hacer un daño. Es más, si tú sabes utilizar un ventilador de alta frecuencia, también va a hacer daño.
aunque sea un ventilador de neumoprotección, también puede hacer daño por los parámetros que se le colocan. Entonces, como siempre, nosotros escuchamos a grandes expertos, no es el equipo, no es la tecnología, sino como tú lo sepas utilizar. Lo sepas manejar, eso es cierto. A mí me agrada mucho que Sandra diga, nosotros tenemos, y que diga sinceramente, porque a veces hay personas que pueden decir, tú pudiste haber dicho, no, nosotros no va, excelente. Nosotros estamos del nivel de los médicos japoneses que sacan los bebés de 200 gramos. Bueno, lo primero que tú dices, a mí me alegra mucho, dice, mire, nosotros no nos ha ido tan bien como creíamos. Cuando uno dice eso y uno se sincera, está buscando mejorar, porque uno está viendo la debilidad que tiene. Entonces, ¿cómo se mejora? Buscando estudios, buscando la evidencia y buscando por qué hay estos fallos. Si se supone que en alguna evidencia dicen que esto hay una mejora, ¿por qué a nosotros no nos da? Y recuerden que todos esos estudios que nosotros leemos son estudios europeos. Son muy pocos estudios latinoamericanos. Y bueno, Sandra, tú que tienes, que estás hablando de, creo que tú lo nombraste alguna vez, que estás hablando de una de las terapias más grandes de Latinoamérica, deberían aprovechar la oportunidad y sacar, ¿qué digo? Un estudio que sean posibles para que nos dé luz a nosotros que estamos acá con las unidades más pequeñas. Entonces, de allí poder tener protocolos y tratar de aplicarlo en nuestras instituciones, claro, adaptarlo, porque todas Exactamente. las igual la tenemos que adaptar. No sé si Cira quiere decir algo, Cira. Bueno, yo pienso que es importante conocer la fisiología respiratoria y la patología de base de cada paciente, porque con solo tener esos conocimientos nosotros podemos manejar o por presión o por volumen, porque que nosotros también manejamos por presión, y los bucles y las ondas, los flujos, digamos, ¿no? Tenemos por flujo, volumen, presión. Ahí nos muestra solo sabiendo o conociendo la fisiología y la fisiopatología, dependiendo del cuadro del paciente. Excelente. Alexander, no sé si querías decir algo con respecto a esto, todo lo de la ventilación. Creo que tú me mandas, uno de los artículos que más me mandas es de ventilación. Tiene el micrófono apagado, Ale. Ajá. Bueno, Yanni, con respecto a la ventilación mecánica, igualmente soy team, porque ahora soy team CIPAC. Yo soy del team de la parte de presión, porque sí también trabajé con volumen garantizado, ¿verdad? Tuve ventiladores con volumen garantizado, pero las personas no tenían adiestramiento en ese tipo de ventilación. Y por supuesto, estoy con respecto a la... Y por allí se los voy a enviar, hay un artículo también que salió nuevo, que hay puntos negativos para la ventilación de alta frecuencia. Puntos negativos que producen consecuencias a la larga al recién nacido pretérmino. Como te dije, soy más partidario de la parte de ventilación con presión, y una de los últimos congresos que hubo a nivel mundial por allá por Canadá dijeron que la PIC óptima, que fue un médico de Suecia, un neonatólogo de Suecia, dijo que la PIC óptima para la ventilación mecánica en los neonatos en los primeros días es de 4 centímetros de agua. No más, ni 5 ni 3, 4 centímetros de agua. Lo dijo el médico, este médico en un seminario que le estaba dando. Y de la parte de allá de los escandinavos, ¿entiendes? Entonces, como te dije, soy más partidario de la parte de la ventilación por presión, no que la parte de la ventilación, esa es la ventilación convencional, la que siempre hemos manejado, pues. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Eso es de cada quien, partidario de cada. Sí, fíjate tú una cosa con referencia a la alta frecuencia también. La alta frecuencia, y no es que los otros ventiladores no puedan suceder, pero la alta frecuencia es un ventilador que, por ejemplo, la terapia respiratoria tienes que saberla hacer y es exclusivamente con circuito cerrado.
O sea, no Ajá. puedes hacer Ajá. terapia respiratoria con circuitos abiertos a un paciente con alta frecuencia. Porque, ¿qué pasa? El bebé se supone que está reclutado, y tú cuando desconectas rápidamente al bebé para aspirarlo con circuito abierto, se recluta muy rápidamente. Creo que se recluta más rápidamente que los ventiladores por volumen, porque por volumen tiene un volumen allí que se mantiene allí, y las alta frecuencia, sabe que su volumen, o mejor dicho, su velocidad es como suprafisiológico. O sea, trata de meter más y son volúmenes tidales muy pequeños. A diferencia de los otros, comparado con otros ventiladores, son un volumen un poquito más alto porque no van con ese sistema suprafisiológico. Entonces, por eso que pudiera reclutarse mucho más rápido el paciente que está en alta frecuencia que el paciente, por ejemplo, que está en volumen, en ventilador con volumen. No sé si tienes alguna experiencia, Sandra, si tu institución hace aspiración con puro circuito cerrado, porque eso también esa es otra pelea de la terapia respiratoria, aspiración con circuito cerrado, no tan solo porque no quieran, sino porque a veces no nos llegan los equipos de circuito cerrado también. Sí, nosotros usamos ya hace más de 20 años circuito cerrado. No usamos, no desconectamos al paciente de la ventilación para aspirar, ¿no? Tenemos, sí, dificultades en las marcas. Nuestro problema es qué marca nos llega al hospital, pero normalmente un paciente que viene para soporte ventilatorio invasivo, siempre colocamos el sistema de circuito cerrado. Por esa parte no tenemos ningún problema, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Y así debería ser siempre, porque las personas creen que porque colocan ventilador y no alta frecuencia, no lo coloco circuito abierto. Todo paciente, todo paciente que está en ventilación mecánica, sea convencional, o sea de alta frecuencia, sea de presión, o sea de volumen, tiene que ser aspirado con circuito cerrado. Disminuye lo que es esa desconexión y ese desreclutamiento. Disminuye las probabilidades de infecciones. Las infecciones asociadas a la ventilación mecánica se disminuye. Disminuye el aumento de presión intrapulmonar, que se asocia con mayor presión intracraneal y puede producir hemorragia intraventricular, esas desconexiones. Entonces, fíjense ustedes el pro que tiene y los contras de no aspirar al paciente con circuito cerrado. Esa es la recomendación. Todos los pacientes ventilados tienen que aspirarlo con circuito cerrado. Lo del costo y eso lo hablamos en otra oportunidad, porque aquí no estamos hablando del costo, pero seguro le va a salir más económico, tanto hospitalario como de gasto por infecciones en los recién nacidos. Ya ahí para ir finalizando, de verdad que interesante todas las intervenciones hasta ahorita. Y al igual que todos los sistemas de oxigenoterapia, así como iniciamos, también finalizamos. Ya saben, yo me imagino que la pregunta que voy a realizar, el destete de la ventilación. Sé que el destete de la ventilación tiene que iniciarse cuando se inicia la ventilación. O sea, el destete de la ventilación sí, tiene que iniciarse cuando se inicia la ventilación. O sea, usted tiene que intubar paciente, conectarlo al ventilador y ya ir pensando que ese paciente debe durar lo menos posible en ese ventilador. No sé, Mari, si tienes alguna referencia, alguna evidencia con referencia al destete, cómo lo hacen ustedes en su institución. Sí, nosotros para el destete lo que vamos haciendo es ir disminuyendo progresivamente los parámetros ventilatorios, por lo menos una presión inspiratoria la vamos llevando entre 15 y 18, una FiO2 que esté alrededor entre 0,3 o 0,4, la vamos a ir disminuyendo, que también la oxigenación por los gases arteriales nos reporte, o sea, unos valores adecuados. También el esfuerzo respiratorio, una saturación de oxígeno por encima de 90, entre 90 y 94. Ejemplo, también podemos tener una presión de CO2 de 45, con su presión arterial de oxígeno que esté 50, 60, o sea, que esté con unos índices aceptables. Ya nosotros podemos ir pensando en extubar al paciente y prepararlo también para la extubación, porque también hay una serie de procedimientos que se hacen para ayudarnos a que esta extubación sea exitosa y no sea fallida. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Y ya Eh, cuando, bueno, ajá.
Claro, Mari nos está hablando con referencia al ventilador de presión. Y si Ajá. hablamos del ventilador de volumen, Cira o Sandra, ¿qué me pueden decir? ¿Cómo nosotros podemos ir pensando en el destete? Además, como había dicho Mari, que con referencia a los gases, eso no va a cambiar, pero en los parámetros ventilatorios, ¿cómo se pueden ir disminuyendo o cómo va a ir disminuyendo los parámetros para decir este bebé ya está listo para el destete? ¿Qué parámetros debemos observar que van a ir disminuyendo y nosotros tenemos que saber, no, este bebé ya está para el destete y qué otras consideraciones deberíamos tener para decir, bueno, este bebé ya lo vamos a destetar? Porque el destete hay que prepararse definitivamente, lo que llamamos Claro, el... el Entonces, winning. sí, dime, Sandra. Y después, Este, cuando vamos a destetar un paciente, hay que recordar siempre que hay que ir bajando el parámetro más nocivo, según la literatura, ¿no? Vamos bajando parámetros ventilatorios, la FiO2, y algo importante que tenemos que ver, la fisiología, que tanto el paciente tolera la bajada de PIP, ¿no? O de PIM y el PP, pero también importante la frecuencia respiratoria, ¿no? Y la FiO2 va bajando. Recuerden que cuando uno va a destetar, y la doctora que está acá, se va bajando el parámetro que más nocivo o que más problemas puede ocasionar en el paciente, pero hay que ir bajando progresivamente uno a uno. No podemos de pronto decir, vamos a bajar la FiO2 a 21% y la PIP o la PIM vamos a bajar de 18 a 14 o 13, no. Vamos a ir viendo la tolerancia, pero algo importante, la parte clínica y la parte gaso mucho en el paciente con soporte ventilatorio invasivo. ¿Sí? Cira, Bueno, yo pienso que los parámetros se bajan progresivamente, pero es importante que el paciente tenga una respiración espontánea y llegar a parámetros fisiológicos. Pienso que es así. excelente, excelente, sí, por supuesto. Miren, una de las cosas que se hacía anteriormente y ya sabemos que no se debe estar haciendo porque los ventiladores lo tienen, que es el modo CPAP. Una de las cosas que se hacía anteriormente en los ventiladores para probar si el bebé tenía respiraciones espontáneas era colocarlo en modo CPAP. Para ver si respiraba por sí solo y le hacíamos como ejercicio y todo, pero ya sabemos a raíz de las evidencias que nosotros no podemos colocar un bebé con un tubo endotraqueal modo CPAP, porque sabemos que el tubo endotraqueal disminuye el calibre de las vías respiratorias y el bebé, por supuesto, le va a costar respirar por sí solo. Entonces, es como si ustedes respiraran a través de un pitillo, de una pajilla. Es muy difícil. Entonces, ya sabemos nosotros que esos ejercicios que se llamaban con el modo CPAP en pacientes de ventilador no se pueden hacer. Ya sabemos que los modos asistido controlado, tenemos que pasarlo a modo SMB, modo sincronizado, para que el bebé también vaya haciendo su ejercicio. No sé si sus ventiladores, que casi todos los ventiladores lo tienen, que es este modo Tiger. ¿Ok? El modo Tigre también se tiene que ir aumentando porque el Tigre es el que dispara realmente el ventilador para que el bebé haga ese esfuerzo. Entonces nosotros tenemos que ir aumentando ese modo Tigre para que el bebé haga ese esfuerzo para respirar. Si nosotros disminuimos el modo Tigre, el bebé va a hacer menos esfuerzo. Si aumentamos el modo Tigre, el bebé va a hacer, o sea, es como el gatillo, realmente. Para que el bebé haga su esfuerzo también, nosotros podemos ir haciendo esos parámetros allí. No sé si alguien levantó la mano para ir acotando otra cosa por allí. No sé si fuera Alexander. Johnny, ya ahora no se dice extubación, Ajá. ya ahora se dice liberación del ventilador. Liberación. Sí, Ya. señor, liberación del ventilador. Qué bueno acotar esa nueva nomenclatura que se está hablando el día de hoy. Miren, otra cosa, no sé si tenemos otros criterios, además de estos parámetros que ya ustedes mencionaron, que ir disminuyendo, por supuesto, desde el más nocivo, que todos son nocivos, pero que el que más es más nocivo, hasta el menos nocivo, porque todos son nocivos, pero Todos son también, nocivos. Todos además, son nocivos en realidad. además de otros criterios de esto de ir disminuyendo los parámetros ventilatorios, también tenemos que, como decía Cira,
que esté consciente el bebé, que esté respirando, pero vamos a saber que el bebé va a respirar espontáneamente es cuando tiene esos niveles de sedación, porque estos bebés que están ventilados están sedados y muchas veces requieren relajación, aunque sabemos que los relajantes neuromusculares están casi que prohibidos. Es una controversia utilizar relajantes musculares en los bebés por la parte del neurodesarrollo, pero a veces es necesario. Nosotros o los médicos tienen que ir disminuyendo la dosis también hasta un nivel que ya no los necesite. O sea, no se puede destetar un recién nacido con niveles altos de sedación. No sé si ustedes toman niveles de difenantoína, Sandra, en su institución como parámetros para decir, bueno, si tiene menos de 40 miligramos por litro, ahí lo podemos destetar porque no va a estar sedado. No, normalmente usamos en mi servicio opioides, no usamos fentanilo y morfina. Ya. Hay niños que a veces, dependiendo de la modalidad ventilatoria, recuerden que cuando está mucho tiempo en sedación, pues tienen el síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, tratamos de ir destetando, pero hay médicos que, por ejemplo, inician alta frecuencia y dicen, no, vamos a sedar al paciente porque produce dependencia, pero si un paciente que tienes que está totalmente agitado, no se acopla a la ventilación, tienes que sedarlo. Entonces, depende de la patología y de cada paciente para ir utilizando opioides o no, ¿no? Pero nosotros normalmente cuando está en la fase crítica sí usamos fentanilo y o morfina y posteriormente vamos retirando y es más, a veces tenemos pacientes que están un mes en soporte ventilatorio invasivo y están sin sedación. Bueno, ¿En qué modo lo dejan? Normalmente depende, hay chiquitos que a veces están en alta frecuencia, un mes, hasta un mes hemos tenido hasta más, ¿no? Chicos que de repente tienen EPI, son niños ya que tienen una estancia hospitalaria prolongada. Normalmente, como lo comentaba hace un momento, nosotros en el modo convencional manejamos SIB más presión de soporte y pacientes que son de repente chicos pasan a BNI o pasan a CPAP o a cánula de alto flujo. Ya. Cira. bueno, en realidad no debemos utilizar sedación en los pacientes, ¿no? El paciente no está sincronizado porque no estamos nosotros adaptándonos o controlando o poniendo los parámetros del respirador de acuerdo a la patología del paciente. Hay algunos casos específicos, patologías como cardiopatías, la hipertensión pulmonar persistente, en esos casos sí se indica sedación, pero es como solucionar la alarma del ventilador apagándolos, pero no es la alarma por eso, porque algo está sucediendo y eso lo vamos a solucionar conociendo la fisiología del paciente y viendo los bucles o las ondas y todo lo demás. Eso pienso yo. Mari. Bueno, yo también pienso que es importante que nosotros tenemos que estar pendientes de la parte metabólica del paciente, o sea, de los líquidos adecuados, de que esté recibiendo una NPT adecuada, porque si no, eso también nos puede llevar a ese fallo de liberación del ventilador. En cuanto a los parámetros hematológicos, es importante también ver esa parte en el recién nacido que va a ser liberado del ventilador. Sí, es importante que tenga una buena hemoglobina porque eso también nos va a ayudar con una excelente saturación del oxígeno y nos va a permitir que él tenga como más apoyo hemodinámico, aparte metabólico, para tolerar la liberación del ventilador. Qué bueno, qué bueno. Fíjense ustedes que hemos, entre todos los expertos, y si las personas han tenido la oportunidad de escribir, se van a llevar muchas de las cosas que están en los libros. Y lo han dicho cada uno, o sea, han complementado de lo que han dicho el anterior, ha complementado otra cosa también. Es importante eso acotar. O sea, que todo lo que hemos dicho es las consideraciones en total lo que se debe considerar. Mire,
algo que se hacía antes, y ¿no? no sé si ustedes lo están haciendo en sus instituciones, como sabemos que esto de liberación del ventilador mecánico se tiene que preparar, o sea, tú no llegas y el médico llega, bueno, vamos a retirar el ventilador. Es mentira, eso no es así, se tiene que preparar. Les Claro. pregunto, ¿utilizar esteroides hoy en día sí o no? Porque anteriormente se utilizaba 24 horas con anticipación cada 8 horas porque se hablaba de los edemas de glotis por el uso del ventilador, específicamente del tubo. Entonces, ¿lo siguen usando o ya no lo siguen usando? ¿Es una recomendación según la evidencia? ¿Qué hacen ustedes en la institución antes de extubar? Puede contestar cualquiera. Si lo Ya. siguen usando, ajá, Sí, un tiempo dejamos de utilizar porque la evidencia decía que los chicos no deben, se retiró, pero en las últimas evidencias nuevamente se volvió a utilizar, ¿no? El corticoide, especialmente en los niños que tienen una estancia hospitalaria prolongada. Y uno dice, pero corticoides y no qué hacer. Es más, un tiempo nebulizábamos con adrenalina, ¿no? Cuando íbamos a destetar al paciente, pero ya habíamos dejado por totalmente el corticoides y de pronto pacientes que salen o se destetan, ¿no? Y nuevamente entran en dificultad respiratoria porque de pronto hacen atelectasias por ahí con el CPAP y conversando con la parte médica y ahora nuevamente, ¿por qué se vuelve a utilizar corticoides? Nosotros preparamos a los niños 72 horas antes con dexametasona y destetamos a los pacientes que tienen estancia hospitalaria prolongada. Pero normalmente si tenemos un chico que de repente tiene 4, 5 días, 10 días, no, saca y sin nada. ¿Sí? Cira, ¿hacen un protocolo para liberación del ventilador? Excelente, Sí, licenciado, excelente. como dijo la licenciada, tenemos el sistema DART con corticoides y generalmente en esos pacientes que tienen una estancia prolongada, en los broncodisplásicos, en aquellos. En ellos utilizamos el sistema DART corticoides para la liberación del ventilador. Hemos Bien, aprendido un nuevo término. están Sí, de 72 horas, ¿ustedes también toman ese tiempo o toman otro tiempo para la extubación? hasta los 7 días, dependiendo de cada caso. Hemos tenido un caso en particular que ha estado como 50 días en el ventilador y, por ejemplo, en ese paciente eh, hemos tenido 2 días que ha tenido una extubación accidental y lo hemos dejado ahí y se adaptó. Exacto. Sandra, por curiosidad, porque yo también lo hago con referencia a que, bueno, antes, porque uno ve las evidencias, entonces te dicen que no. Después, la siguiente semana te dicen que sí. Después, la siguiente semana te dicen que no. Ay, Dios mío, no vamos a volver loco aquí con las evidencias, porque sí, una cosa dice que sí, otra, por eso es que tenemos que estar actualizándonos todo el tiempo. Porque Sí, una cosa, yo discuto mucho, a veces Johnny, perdóname que te corte con la parte médica, les digo, pero entonces mejor me callo, digo, no, yo soy enfermera y ustedes son la parte médica, porque a mí siempre me gusta leer y yo digo, doctor, pero no, acá se hace lo que el médico dice, perfecto, no digo nada, le digo, sí, está perfecto. bien. Pero fíjate tú, lo que yo iba era en cuanto a la nebulización post-extubación. Eso es lo que te quería preguntar porque también lo hacíamos con adrenalina. Eso era lo que quería comentar. Adrenalina racémica. Pero ahora hacemos con cloruro de sodio al 3%, solución hipertónica. Ya no usamos la adrenalina. Estamos usando solución hipertónica al 3%. Roxana, ¿qué iba a decir algo para yo también hacer un comentario? Que bueno, yo sé que vas a cerrar tú con lo de la solución hipertónica y el caso de la nebulización. No recuerdo en este momento cuándo fue el último curso en donde estuvimos hablando de ventilación mecánica y del destete, pero había un artículo en donde mencionaban que con una sola dosis de la dexametasona previa a la extubación era suficiente Era suficiente. para Sí. evitar el riesgo del edema de glotis
a la retirada del tubo. Hay el Entonces, efecto rebote siempre con el uso de corticoides y eso se sabe, ¿no? y es que seguimos en esa controversia. ¿Ve? Lo En dosis importante es bajas. que nosotros realmente evaluemos según la cantidad de pacientes lo que se está haciendo y lo que nos está resultando. Porque también viene el caso de que se extuba el paciente, entonces se quedan 30 a 45 minutos nebulizando, que es una conducta que desde hace muchos años ya no está No indicada. está indicado. Entonces, con eso no vamos a resolver el edema de No, glotis. El edema de glotis, pues definitivamente lo definitivamente vamos a no, resolver Rosana. con la dexametasona. Y otra cosa, fíjense, cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de intubar a un paciente, bueno, el pelito está como que echando broma, de extubar un paciente y que haya que intubarlo nuevamente, un paciente que ya tiene una semana conectado en ventilación mecánica. Yo no sé si ustedes han podido observar que se ven como aftas alrededor de las cuerdas vocales y hacia adentro de la glotis. Entonces, en esos pacientes que apenas tienen una semana de intubación, 15 días de intubación, ese proceso no va a ser, no va a ser una extubación adecuada porque todo ese tejido está inflamado. Está inflamado, exacto. Entonces, esas cosas nosotros también deberíamos revisar cómo está la boca, cómo está la mucosa, porque yo vi muchos pacientes en esas condiciones. Sí, bueno, Eso era lo que quería decir. para ir cerrando nuestro hablando de expertos del día de hoy, con referencia a lo que mencionó Sandra, que es muy interesante también considerarlo, Solución hipertónica. sí, algunas nebulizaciones como con solución hipertónica o muchas veces con el N-acetilcisteína, que por ahí lo conocen como fluimucil, Fluimucil. que tienen que ver mucho con esto de las secreciones. Tienen que recordar que estos medicamentos producen broncoconstricción. Broncoconstricción, exacto. Tienen que tener cuidado, sí, ataca directamente a las secreciones, pero producen broncoconstricción. Y entonces vamos otra vez, que vamos para el principio, que estos bebés que se le van a colocar estos tipos de medicamentos para las secreciones, hay que colocarle primeramente unos broncodilatadores. Entonces, y son medicamentos que tú no lo puedes colocar muy seguidamente. O sea, se recomienda que no más de entre 3 y 5 oportunidades, cualquiera de los dos, continuos. Estoy hablando de continuidad, porque pudiera producir hemorragia pulmonar. O sea, son unos medicamentos muy fuertes para los recién nacidos que se utilizan en casos extremos, que son estas secreciones agresivas que no paran, que no paran, que no paran. Y bueno, se utiliza lo que tengamos a la mano. Y bueno, de verdad que ya agradecido con todos los expertos, realmente fue 2 horas provechosas. Creo que se nos fue así y nos faltó muchas cosas por conversar. Yo sé que sí, muchos puntos por tocar. Todos estos expertos están llenos de todo este conocimiento y además de la experiencia y que tuvimos que parar tanto a Rosana como a la licenciada Sandra también. Y Sí, porque si no yo hablo mucho. yo sé que ustedes todas son unas apasionadas con lo que hacen, con su trabajo y bueno, como quien dice, bueno, por eso nos pagan, por nuestra pasión. Y de verdad Bueno, que yo antes de despedirme tengo que contarles algo que me sucedió ayer. Johnny y Alexander son de la época de los ventiladores que parecían literalmente unas lavadoras que yo solamente las he visto en fotografía, pero cuando yo los escuchaba hablando a ellos de ventilación mecánica siempre nombraban el Secrin. Y pues yo soy, sí, yo Yo soy he del usado Neumoven también bebé ese para acá. ventilador. Y yo decía, bueno, el Secrin, bueno, sí, tampoco lo había visto en una fotografía y ayer me Chiquitito invitaron a es. conocer una USIN y la licenciada me metió en donde tienen todos los ventiladores ya listos para usar y veo Secrin y yo inmediatamente lo asocié con Johnny, con todos los que ellos conversan de la ventilación mecánica y dije, ay, no puedo sacar el teléfono porque no me dejaron meter el teléfono para tomarle una foto y mandársela a los muchachos y lo están usando para alta frecuencia, para alto flujo.
Ah, qué bueno, mira, ¿no? Yo también soy de la época de Johnny, he usado esos ventiladores de acá en Lo que pasa es que Así mientras ustedes estaban en terapia, yo estaba en sala de parto, entonces, Mira, lo que tenemos que aclarar, Sandra, es que no que tenemos mucha edad, sino que empezamos muy jóvenes. Para la gente, bueno, ¿no? Sí, no, ya está sacando mucha cuenta. no, ya tengo mis años, ya, tengo mis años. No, Ya tengo yo también, no te creas. Pero es la broma un poquito más de base 5. Pero bueno, gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. De verdad que fue muy amena toda la conversación. Aprendimos mucho. Estoy seguro que aprendieron, igual que yo aprendí también, refrescar todos esos conocimientos y ver que en nuestros países de Latinoamérica hay muchas veces estas dudas, estas divergencias que se pueden tener también, no tan solo de país a país, pueden ser de región a región o hasta de servicios a servicio. Podemos tener esta controversia de qué hacer o qué no hacer. Lo importante es que todas las cosas que hagamos tienen que ser basadas en evidencia. Eso es lo importante y no solo en experiencia. Ya finalizando, Roxana, por ahí tienes algo que nos quieres mostrar, porque este 6 de julio, no sé si mal no recuerdo qué es la fecha, tenemos nuestro curso de manejo de inserción, mantenimiento y retirada del catéter percutáneo. Es un curso que vamos a tener todo el día, va a ser dictado por la Red Veneo, y además quien se inscriba en ese curso va a estar también gratuito por la inscripción de este curso, el taller de lectura de radiología neonatal. A las personas que asistieron, nuestros expertos tienen la invitación a este taller de radiología neonatal. Con mucho gusto le damos la invitación si quieren entrar a nuestro curso. Por la colaboración, de verdad que no tenemos cómo pagarle, y bueno, el pago podría ser... No, Johnny, no tienes que pensar eso. Para mí, en realidad es un placer enorme el haberlos conocido a ustedes, ¿no? Y al igual que ustedes, yo aprendo cada día más, porque de eso se trata. No todo es cuestión de money, también estamos acá para poder apoyarnos, para darnos la mano, porque el fin de todo esto es sacar adelante a nuestros pequeños futuros de la nación. Y de verdad agradezco así es. muchísimo la oportunidad que ustedes me dan, ¿no? De poder compartir un poquito de conocimientos, de experiencia, y que para mí es formidable y siempre es un gusto. Gracias, Sandra, qué linda. Bueno, Gracias, Roxana, Sandra, gracias, Sandra. Bueno, yo estoy muy contenta con la participación de todos hoy. Tenemos alumnos del diplomado, la doctora Cira, que es neonatólogo, la doctora Mari, que es pediatra, el licenciado Alexander, pues Alexander, al igual que Johnny, son muy duchos en ventilación mecánica, la licenciada Marjorie, que también está trabajando desde sala de partos y USIN, y a todos los participantes por haber aceptado una invitación más de Hablando con los Expertos. Fíjense que este curso, ustedes van a decir, bueno, pero vamos a seguir con el curso de Pixie, así como vamos a seguir con el lavado de manos, así como vamos a seguir con el uso adecuado de los antibióticos, con la preparación adecuada, con las diluciones adecuadas, y para eso hay que sentarse a estudiar farmacología también. En esta oportunidad les vamos a presentar una ruta del saber. Vamos a tener estaciones dentro del curso. En la primera estación, después que ustedes hagan la inscripción, van a recibir un material bibliográfico que vamos a utilizar el día de la conexión cuando estemos en la segunda estación. Allí vamos a ir revisando toda esa bibliografía para saber qué nos trae la actualidad con respecto a la inserción de catéter periférico, de los que podemos llegar hasta vía central. En la tercera estación vamos a iniciar una masterclass que tiene que ver con el énfasis en la anatomía del sistema venoso, porque muchas veces nos empeñamos en hacer un acceso venoso por unas vías que realmente son lo más fino que tiene un paciente,
Ahora, pues, con el eco guiado tenemos más oportunidad, pero eso yo creo que pasarán 10 y 15 años y todavía no ha llegado a toda Latinoamérica la oportunidad de insertar un catéter a través de la visión ecográfica. Entonces, debemos conocer la anatomía, sobre todo de los vasos del brazo y del tórax, para saber cuál es el vaso más adecuado para insertar el catéter. Cuando lleguemos a la cuarta estación, vamos a estar resolviendo todas las preguntas que tengan los participantes. En la quinta estación vamos a hacer una práctica con simulación y cuando lleguemos al final ya todos van a tener su certificación de PIC. Y yo estoy segura que ustedes van a disfrutar mucho este curso porque tiene una modalidad totalmente distinta a lo que hemos hecho anteriormente. Aquí vamos a empezar por el análisis de la evidencia científica, nos vamos a devolver a la anatomía, vamos a hacer el procedimiento y después resolveremos todas las preguntas. Así que las invitaciones están abiertas y las inscripciones también. Sí, por interno, Roxana, mándame el tema de costos. Estoy interesada. Yo también Perfecto. estoy terminando un diplomado de dictar de PIC, pero igual yo necesito tener algo más. Igual estoy interesada, mándame por interno el tema de costos para inscribirme. Perfecto, perfecto. No, tú eres una de nuestras invitadas. Gracias. Bueno, yo hay algunos comentarios, que muchas gracias desde Uruguay. Excelente todo, gracias desde Venezuela, feliz noche, muchas gracias. Hay alguien que dice que le encantaría hacer pasantía con ustedes. Yo creo que cuando estés en pasantía con nosotros eso ya no te va a gustar mucho. Que somos extremadamente estrictos. No, bueno, estamos trabajando con seres humanos y los mejores seres humanos del mundo. Gracias, excelente curso desde Argentina. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Bueno, Johnny, ya yo me despido. Que tengan una excelente. Se durmió. A todos. Se Buenas durmió. noches. Feliz noche a todos. Estamos hablando. Gracias Depende- por la oportunidad. Gracias también. Muchas gracias. Buenas noches. Agradecido a Bueno, Ciro. encantada de haber compartido con este panel de expertos, de verdad que sí. Y bueno, absorber todo como una esponja. Gracias también a todos ustedes. Liberación Bendiciones, del nos vemos. ventilador, Chao. liberación del ventilador, liberación del ventilador. Liberación Liberación del del ventilador. ventilador. Buenas noches. Chao, chao. Chao.